Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, pues llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el tema consumimos los recursos con responsabilidad. Esperando que todos estén bien. Por casa reciban pues el saludo de su profesor Felipe Ramos Paucar del área de ciencia y tecnología. Pues como ustedes sabrán, soy docente de esta institución, como es el 5149 de San Juan Bautista. Bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar este tema. Esta sesión pues está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. Es importante poner en práctica, acuérdense, la norma de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados, muy importante, ni emoticones, por favor, durante el desarrollo de la clase ni después tampoco. Y importante es presentar las actividades en la fecha indicada, pues si ustedes lo presentan posteriormente, ustedes saben que nosotros elaboramos un informe y si ustedes lo presentan posterior, ya no va a figurar como que ustedes han participado. Bien, antes de mencionar el propósito y la competencia, ¿qué necesitamos para poder desarrollar la presente sesión? Un cuaderno u hoja de papel, si son de reuso mejor, lapiceros, mucha concentración, tus saberes o talentos y los recursos que están ya disponibles en la plataforma de Aprendo en Casa. Muy importante. Bien, entonces también lo que ustedes van a necesitar, vasos o recipientes de vidrio, licuadora, batán o mortero, que es importante. Bien, y luego, ¿qué haremos? ¿O qué harán ustedes? A partir de la misma situación presentada la semana anterior sobre el fenómeno de corrosión vivenciado por la familia de Susana, te retamos a construir explicaciones y un diseño de solución tecnológica que te permitan comprender y usar de forma responsable los recursos de tu hogar y del ambiente. Para ello, básate en las siguientes preguntas. ¿En qué medida lo manifestado por el cerrajero es cierto? ¿Cuáles son las explicaciones científicas de la corrosión? ¿Cómo podemos hacer para prevenir la corrosión de los materiales? ¿Cómo hacemos para proponer una solución tecnológica para el cuidado responsable de los recursos y materiales que sufren corrosión en nuestro entorno? Entonces, el propósito que vamos a desarrollar es diseñamos y explicamos la implementación, la validación, evaluación y comunicación de una solución tecnológica que previene la corrosión para el uso responsable de los recursos. La competencia que vamos a desarrollar es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Bien, primero vamos a reflexionar. Sabemos nosotros que en la vida diaria utilizamos materiales de acero o metales en el hogar y entorno. ¿Cuáles son los problemas que ocurren con los materiales de acero metálicos? ¿Cómo los usamos y cuidamos para que sean durables? Ahora observa tu entorno y ve cuántos materiales de metal o de acero hay en tu comunidad. ¿Cómo enfrentan en tu hogar y comunidad el deterioro de los materiales? Luego recuerda que la semana anterior elaboraste un listado imaginario de todas las sustancias, materiales y o recursos de tu hogar y entorno que sufren cambios, ¿no? Luego vas a responder, ¿te diste cuenta de qué tipo de cambios se tratan? ¿Pensaste si son favorables o no en la conservación de los recursos que usas y consumes? Muy bien, vas a tener que responder a estas interrogantes a manera de reflexión. Ahora, continúa con las reflexiones, vas a leer el recurso 4 denominado factores ambientales que intervienen en la corrosión y determinamos y diseñamos una alternativa de solución tecnológica. Cuando leas este recurso 4, vas a resaltar las ideas relevantes, luego la vas a relacionar y vas a responder. ¿Cuáles son los factores ambientales que contribuyen a la degradación de los recursos materiales?
Si el proceso de producción de los materiales consume mucha energía y libera gases contaminantes al ambiente, pero son útiles en la vida diaria, ¿cómo hacemos para cuidar todo aquello que producimos? Bien, los factores ambientales para la degradación de los recursos materiales, es esto lo que ustedes van a tener que leer. Ya lo estoy considerando aquí para poder hacer más viable la sesión también. Frente a los fenómenos de oxidación y corrosión, es necesario poner en práctica una cultura preventiva de mantenimiento en el uso de los recursos materiales. Por ejemplo, si ustedes ven a la imagen, hay dos peatones que están cruzando un puente peatonal precisamente, y este puente peatonal está, pues, digamos, su estructura es de metal, ¿no? Y como sabemos, los metales expuestos al ambiente sufren de corrosión y también se oxidan. Y cuando esto pasa, ustedes saben de que tiene que haber una inversión por parte, en este caso, del gobierno local, ¿no? Porque tiene que reparar en el caso de que este se pueda malograr por completo, y es un gasto económico que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, el factor ambiental determinante para la degradación de los materiales es el oxígeno del aire, como ya lo hemos visto en la clase anterior, agente oxidante por excelencia, al que se le suman otros factores del ambiente que agravan la corrosión. ¿Cuáles son los factores ambientales que intervienen en la corrosión y oxidación? Mire, encontramos, por ejemplo, las sustancias químicas en la atmósfera, como el dióxido de azufre. Encontramos también desechos animales que ejercen un ataque químico muy severo a los materiales por contener amoníaco, metano y óxido nitroso. Encontramos también el oxígeno del aire, como ya lo hemos visto, es un compuesto químico que oxida a otras sustancias en reacciones electroquímicas o de oxidorreducción. Tiene que estar presente para que la oxidación suceda. Es comburente. Sin su presencia no hay combustión. También la temperatura, el aumento de la temperatura tiene efectos sobre las sustancias ácidas que entran en contacto con metales como el hierro y el acero. La velocidad de oxidación se acelera y aquí, por ejemplo, va a haber más emisión de calor. El yeso también es otro factor, el sulfato de calcio, ¿no? Que ataca al acero o metal en forma superficial, pero que se transforma en corrosivo al combinarse con la humedad. El agua, el disolvente que contiene un efecto oxidante. Sus protones son los que tienen capacidad oxidante, que aumenta con la acidez de la disolución, se encuentra en el aire en forma de humedad. Acuérdense que en el aire también encontramos nosotros el vapor de agua. Determinamos una alternativa de solución tecnológica. La corrosión como fenómeno natural constituye un problema vigente en el entorno donde vivimos, ya lo sabemos, ¿no? Es frecuente en la industria química, petrolífera, naval, de construcción civil, en los medios de transporte, los sistemas de comunicación, en nuestros hogares, en otros espacios también. Asimismo, el ser humano, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha creado formas de controlar y prevenir este fenómeno. No obstante, la mayoría de los compuestos utilizados para este fin resultan ser muy tóxicos, costosos y perjudiciales para el ambiente, la economía y, por tanto, para el ser humano. Entonces, ustedes van a determinar una alternativa de solución tecnológica. ¿Qué podemos hacer para que las cosas que están estructuradas o hechas de metal no sigan de repente oxidándose o no puedan sufrir corrosión? Muy importante, ¿verdad? Entonces, como eres consciente de lo que sucede en tu entorno y un agente de cambio, no ignoras el fenómeno de la oxidación y corrosión de los materiales, sobre todo de los metales y aleaciones como el acero. Acuérdense que la aleación es un conjunto o una combinación, una mezcla. Entre ellos existe un metal, que por los avances de la ciencia y la tecnología el ser humano produce, consume y usa para su bienestar. Piensa en el impacto de la producción y consumo que tienen en el ambiente y la responsabilidad que tienes con su cuidado. Entonces, te dejamos esta pregunta, una pregunta para repensar. ¿Cuál sería la solución o soluciones que podrían practicarse en la familia de Susana para enfrentar el problema de la corrosión? ¿Cuáles son las alternativas para el uso responsable
de los recursos metálicos o de acero y disminuir el impacto en el ambiente? Bien, es posible que en tu hogar, por ejemplo, o comunidad practiquen formas de proteger y cuidar los recursos materiales que sufren corrosión. Si es así, comenta o pregunta a los miembros de tu familia cómo hacen para que los recursos metálicos o de acero duren más tiempo. Ya en la clase anterior, cuando estábamos nosotros haciendo la retroalimentación en la sala de Messenger, algunos decían que protegían, por ejemplo, las estructuras metálicas con algunas pinturas especiales, con inhibidores, con unos plásticos. Me parece muy bien, ¿no? Entonces, esto te puede ayudar a repensar en una solución tecnológica. Si no tienes nada en mente, puedes participar solucionando el siguiente problema. ¿Cómo puedes hacer para proponer una solución tecnológica para el uso responsable de los recursos que sufren corrosión en nuestro entorno y disminuir el impacto en el ambiente? Ya antes habíamos dado algunas ideas, ¿no? Algunas pinceladas para que podamos participar desde ya. Quizás en tu entorno o comunidad, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, vas a luego a diseñar una alternativa de solución tecnológica para enfrentar el problema de la corrosión a partir de un material de origen orgánico y natural, como el extracto de pulpa, de palta o aguacate, que se conoce de repente en otros países, y demostrar si disminuye o no la velocidad de corrosión de unos clavos de acero. Vas a elaborar un presupuesto para la implementación de tu solución tecnológica. Recuerda también, esto es muy importante, que todos los materiales que has propuesto son de reuso o reciclables disponibles en tu casa. A continuación te ofrecemos una lista de requerimientos y características a tener en cuenta. Bien, recipientes. Por ejemplo, aquí frascos o vasos transparentes de vidrio o plástico y de igual tamaño. Acuérdense, los frascos o vasos tienen que tener igual tamaño. Otro recipiente como por ejemplo un tazón que sirva para almacenar la palta, tabla de picar, cuchillo de punta, redonda de mesa, cucharitas entre otros. Una licuadora también, mortero o batán de piedra. Lo importante es que te permita obtener un concentrado de pulpa homogénea. Puedes hacerlo tú con el mortero o con el batán de piedra o también con la licuadora, no hay ningún inconveniente. Lo que aquí es más importante es el concentrado de pulpa homogéneo. Unos 5 clavos de acero medianos del mismo tamaño, si están con un poco de óxido, ayúdate de unas lijas o materiales, pero y déjalos brillantes. O sea, esa es la idea, ¿no? Empezar, digamos, con unos metales, pero que puedan contar con su brillo metálico, por decirlo así. Busca a alguien, busca algún recipiente o jarrita medidora o el frasco de un producto con capacidad fija. Luego selecciona de 2 a 3 paltas, dependiendo de su tamaño. Solo necesitas obtener 250 gramos de pulpa, 250 gramos de pulpa, ojo, debes de retirar lógicamente pues la cáscara, ¿no? La pepa que se encuentra en el interior, porque vas a solamente necesitar la pulpa y en este caso la cantidad de 250 gramos. Luego vas a, con un colador fino por si obtienes el extracto moliendo, ¿no? El licuado o molido de textura uniforme sin grumos. Piensa en otros requerimientos más, por ejemplo, ¿qué otros recipientes necesitarás? ¿Con qué removerás el extracto? ¿Dónde te ubicarás y cómo mantendrás el espacio limpio? Luego también vas a necesitar medio litro de agua destilada o hervida. Es más seguro utilizar el agua, en este caso hervida, pues, ¿no? Porque no generaría gastos si de repente quisieras tú tener el agua destilada, lo tendrías que comprar, pero en este caso solamente utilizaríamos el agua hervida, medio litro. Y también el cloruro de sodio o la sal de cocina. Diseñamos e implementamos la solución tecnológica, preparación del medio corrosivo. Prepárate para elaborar una solución de cloruro de sodio, o sea, el NaCl o sal al 10% o 25 gramos aproximadamente en 250 mililitros de agua destilada o hervida, respectivamente. Si no cuentas con instrumentos de medición, puedes medir con una cucharadita de sal. Es decir, si son 25 gramos, sabemos, por ejemplo, que contiene unos 10 gramos aproximadamente una cucharadita, le echamos, por ejemplo,
2,5 cucharaditas, ¿no? Para poder alcanzar esa cantidad de 25 gramos. Esta solución es el electrolito de cloruro de sodio que nos permitirá simular un medio corrosivo. Ahora, vamos a ver el proceso de preparación del inhibidor natural. Acuérdate, ¿qué cosa es el inhibidor? Un inhibidor de corrosión es un material que fija o cubre la superficie metálica. Puede ser, digamos, un líquido orgánico que permite, que impide la corrosión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, deben ser de coloración, por ejemplo, de seguro serás muy observador de los frutos de la palta que escogerás. Deben de ser una coloración externa homogénea y estar maduros, pero firmes. Consulta a tu familia cómo realizar una buena selección para preparar el extracto de pulpa de palta. Recuerda que necesitarás 125 gramos de pulpa para obtenerla. Divide la parte carnosa, o sea, lo que es el mesocarpio de la palta, córtala en pedazos pequeños y licúalos, tritúralos o muélelos. En el caso de la licuadora, hazlo durante 3 minutos con 250 mililitros de agua destilada o hervida. Si obtienes el extracto por otros medios, ten en cuenta esta misma cantidad de agua. Deberás distribuir las cantidades necesarias de extracto de palta o aguacate, que va a ser el inhibidor, en recipientes transparentes. Por favor, hay que en este caso ser muy puntuales y hay que obedecer a lo que se le está indicando. Para desarrollar tu solución tecnológica debes realizar el diseño de cada uno de los procesos que realizarás. Esto te dará claridad y te permitirá prever cualquier dificultad. Entonces vas a representar el proceso con dibujos y por etapas. Ten en cuenta que los materiales que utilices deben ser amigables con el ambiente, es decir, que no deben de contaminar el medio ambiente. Prevé tiempo, es muy importante el tiempo, y arma un presupuesto de lo que necesitarás. Ahora, inicia los procedimientos y toma en cuenta alguna medida de seguridad. Vas a colocar 4 vasos de vidrio o recipientes transparentes, limpios y secos. Vas a, aquí luego, a vaciar o vacía en 2 vasos o recipientes 120 mililitros y 80 mililitros de extracto de pulpa de palta, respectivamente. En uno, entonces, vas a colocar 120 mililitros, en el otro 80 mililitros de extracto de pulpa de la palta, respectivamente. Luego vacía en el tercer recipiente 150 mililitros de solución de medio corrosivo de cloruro de sodio. Vacía en el cuarto recipiente solo 150 mililitros de agua destilada o agua hervida. En los primeros 2 recipientes completa hasta 150 mililitros con la solución de medio corrosivo de cloruro de sodio. Combina suavemente con una cuchara. Coloca un clavo brillante luego y seco en cada uno de los 4 vasos o recipientes. Rotula enumerando los recipientes, es decir, vas a colocarle allí el número, ¿no? El número a cada uno de los vasitos, vaso 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vas a rotular enumerando los recipientes, soluciones y cantidades. Vas a luego, por ejemplo, utilizar la fotografía o dibuja el antes, durante y después durante 10 días y vas a anotar la fecha. Seguidamente vas a analizar las causas que dificultan el proceso y decide los ajustes que realizarás. Por ejemplo, vamos a considerar un cuadrito en donde vamos a marcar con una X y de repente qué ajustes o cambios requiere, ¿no? Vamos a ver cuál es el error, de repente, en el tipo de material utilizado o en las mediciones, en los procedimientos, en la comprobación de los resultados quizás, o a lo mejor pueden darse otros y hay que especificar aquí. Y puedes registrar los resultados de tus observaciones en un cuadro, por ejemplo, ¿no? Parte o etapa de la solución tecnológica. De repente los materiales que has utilizado, ¿no? A lo mejor falta de efectividad, a lo mejor no licuaste o no has molido bien. Entonces, o aquí puedes tú considerar con inhibidor, sin inhibidor, y vas a colocar algunas descripciones de eficiencia en corrosión. Demuestro cómo el inhibidor natural de palta disminuye la velocidad de corrosión con mi solución tecnológica. Sabemos que los extractos de
plantas, en este caso, utilizando la palta, se han convertido en una opción natural para cuidar los recursos del entorno y a la vez como una forma de evitar el uso de compuestos químicos que hacen daño incluso a la salud de las personas. Constituyen recursos renovables que son una fuente rica y variada de compuestos químicos naturales que se pueden extraer a partir de procedimientos sencillos, económicos y biodegradables, complementarios a los ciclos biogeoquímicos de la materia. Por ejemplo, sepan ustedes que las calaminas son galvanizados de acero, a menudo están cubiertas con una capa de zinc para prevenir la corrosión. Sin embargo, el zinc es más reactivo que el plomo en el acero. Durante el galvanizado, por ejemplo, el zinc reemplaza parte del plomo superficial recubrimiento de acero, ¿no? Así también, por ejemplo, existen unos inhibidores sintéticos orgánicos con estructuras del tipo tiurea que puede causar por hidrólisis la aparición de llamado gas mostaza o gas de la guerra, el cual es capaz de causar ceguera temporal, imagínate, de hasta 10 días de duración. Validamos la solución tecnológica. Luego de ejecutar los procedimientos, es necesario demostrar que el extracto de pulpa de palta o aguacate actúa como inhibidor de corrosión. La observación detallada del fenómeno durante 10 días, ojo, durante 10 días, quiere decir que tú hoy lo haces, entonces durante 10 días vas a evaluar. Vas a comparar las situaciones de los clavos, el antes y el después de estar inmerso en el medio corrosivo. O sea, el medio corrosivo es un medio que contiene agua y sal. Toda esta información obtenida tiene que ser validada por la observación directa y con base científica relacionada, por ejemplo, con la composición química de la pulpa de palta. Es decir, debes preguntarte qué componente tiene que sirve como inhibidor de corrosión o por qué se utiliza un medio salino. La eficiencia de la solución tecnológica será obtenida por los efectos que posee la pulpa de palta o aguacate en la disminución de la corrosión de los clavos de acero, así como los procedimientos que sigue durante la experiencia. Entonces hay que cumplir con todas estas características que se te está dando para que tú puedas obtener un buen resultado. Bien, los inhibidores de corrosión, entonces, sabemos que la degradación de los recursos materiales ha creado la necesidad de encontrar inhibidores de corrosión que sean ambientalmente amigables y de bajo costo, es decir, que no pueda dañar a la naturaleza, ¿no? Y que pueda costar de repente, eh, digamos, algo cómodo, módico, al alcance del bolsillo sobre todo. Entonces, los extractos de plantas son biodegradables y representan una fuente renovable de compuestos químicos que poseen un alto potencial como inhibidores, en este caso la palta, por ejemplo, ¿no? También hay otros inhibidores naturales, como el bagazo de café, la sandía, entre otros. Es casi imposible evitar la corrosión, sin embargo, es posible controlarla. Esto es importante, controlar, es decir, para que ella no continúe y de esa manera siga de repente eh, deteriorando al metal que a lo mejor en un futuro, si se sigue deteriorando, podría reemplazarse y para ello se requiere de otro presupuesto también. Para evitar el daño por corrosión de tuberías, tanques de mezclado, tubos en espiral y otras superficies metálicas, la formación de ácidos necesita ser inhibida por el uso de una solución efectiva de inhibidores de corrosión. Existen distintas clases de inhibidores, como los inorgánicos, que son los compuestos cuyos aniones son los responsables de la reducción de la velocidad de corrosión del metal. Sin embargo, en el caso de nuestra solución tecnológica, ojo, en el caso de tu solución tecnológica, se trata de demostrar que el extracto de palta, o sea, tú lo vas a hacer, tiene el mismo efecto que estos inhibidores sintéticos inorgánicos. A ver, tenemos entonces aquí los tipos de inhibidores de corrosión de acuerdo a su origen, ¿no? Tenemos los sintéticos, los naturales y de residuos. Por ejemplo, los de residuos son los lodos residuales. Los naturales tenemos los extractos de plantas, de origen animal también, de origen minerales también. Los sintéticos son los inorgánicos y los orgánicos. Aquí encontramos en los inorgánicos los arseniatos, los cromatos, los fosfatos, los molibdatos, y en los orgánicos encontramos las amidas, los tioles, las amidas, los aromáticos, los alcoholes acetilénicos, por ejemplo. Bien, en cuanto a la composición química y características inhibidoras de la palta,
Por ejemplo, vamos a ver nosotros que estos son los resultados de la caracterización fotoquímica del extracto de palta o aguacate, ¿no? Por ejemplo, los constituyentes fotoquímicos, miligramos por mililitro, ¿no? Aceites y grasas, 44,88. Miren lo que contiene en este caso la palta o aguacate. Las saponinas no son detectables en este caso, este compuesto. Los taninos, sí, 2,01, los fenoles 1,26. Entonces, estos son los componentes y a lo mejor ustedes ya se estarán preguntando, ¿y cuál de ellos es el que actúa para inhibir la corrosión? Bien, vamos a evaluar y compartimos la solución tecnológica entonces. Vas a utilizar los resultados obtenidos tras comprobar si el inhibidor natural, es decir, lo que tú has hecho con la palta, en este caso de corrosión de extracto de pulpa de palta, disminuye o no la velocidad de corrosión de los clavos. Para eso tienes que hacer una evaluación de todo el proceso de solución tecnológica. Por ejemplo, acá tenemos requerimientos, cumple, no cumple las observaciones, ¿no? Muestra de paltas maduras, firmes, de color homogéneo. ¿Cumple, no cumple o cuál es tu observación? Recipiente limpio y seco. ¿Cumple o no cumple o cuál es tu observación? Así también, por ejemplo, muestra de clavo de acero iguales y brillantes. Ojo, puede cumplir, no cumplir. Y luego registro de observaciones en el cuaderno de campo. Importante que tú puedas registrar tus observaciones en el cuaderno de campo, que ya lo estamos utilizando desde el primer día de clase. Luego vas a el diseño del proceso con dibujos o esquemas del antes, durante y después. Bien, esta es la actividad que vas a tener que realizar. Vas a elaborar un presupuesto para la implementación de tu solución tecnológica. Recuerda que todos los materiales que has propuesto son de reuso o reciclables, disponibles en tu casa, pero tiene un costo, lógicamente. Con relación a los materiales utilizados y su eficiencia, ¿en qué evidencia respalda la efectividad de tu solución tecnológica al problema de la corrosión? ¿Conoces otras formas de solución que cumplan el mismo fin? ¿Son más o menos eficientes que la solución empleada? ¿Te parece que podría difundir y aplicar más la solución de tu experimento? 3. ¿Qué se demuestra con el inhibidor natural del extracto de palta y solución salina? 4. Además, si ya conoce que el extracto natural de palta tiene propiedades inhibidoras contra la corrosión, ¿en qué situaciones aplicarías esta solución tecnológica en tu hogar? B. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del trabajo y cómo lograste solucionarla? 5. En el espacio, soluciones tecnológicas del periódico mural de tu hogar colocarás, atento aquí, es decir, vas a utilizar el mismo periódico mural que has elaborado en comunicación, vas a colocar esto. Explicaciones resumidas que sustenten la corrosión, cómo y por qué es importante prevenirla, y el compromiso por un consumo responsable de los recursos y el cuidado del ambiente. Y luego también vas a colocar un informe breve con todos los procesos de la solución tecnológica y los resultados obtenidos. Muy bien, antes de despedirme de ustedes, hacerles recordar que todavía hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que usar correctamente la mascarilla y el protector facial cuando viajamos de repente en una combi, un cúster, y cuando estemos en casa, lavarnos la mano con bastante agua y jabón, esperando pues que realicen ustedes un buen trabajo. Me despido de ustedes, nos vemos, cuídense.